Gracias. Le agradezco en forma personal y también institucional a la diputada Bianchi la invitación para poder compartir con ustedes estos momentos en este seminario. También quiero hacer expreso, a pedido del excelentísimo Superior Tribunal de la Provincia de San Luis, señora diputada, que a través mío me ha encomendado especialmente mandar el agradecimiento, el compartir con este evento, la salutación a quienes integran los paneles y, por supuesto, a todas las personas que se han integrado, se han acercado a este seminario. Bien, después de lo que hemos escuchado atentamente y creo que con una participación que nos ha puesto en conexión con los otros expositores, espero poder, si no hacer lo mismo, hacer algo parecido y lograr llegar con este aspecto que a lo mejor parece un poco más árido, que es el análisis jurídico de la cuestión que podemos apreciar en dos partes. Por un lado, lo que es el consumo de drogas, con un ánimo, por supuesto, de llevarlo a la mayor comprensión. No es tan simple el esquema que se puede hacer, pero por un lado el consumo de drogas y por el otro el fenómeno que implica el narcotráfico y lógicamente que son dos caras de una realidad vinculada a los estupefacientes, como ya ha quedado absolutamente en claro. Entiendo de que es necesario para poder avanzar aprovechar los conceptos que nos dejaron los colegas en el panel anterior, están todos vinculados y ya creo que ha quedado zanjado, por lo menos para este seminario, que la cuestión es una cuestión de salud. Una cuestión de salud y no se está hablando aquí de si es o no lícito la corrida de toros o si es o no beneficioso para la sociedad qué sé yo, un carnaval festejado violentamente como en algunas usanzas así que hemos podido ver por la televisión. Estamos discutiendo un tema que hace a la salud de los ciudadanos y ver o poder determinar de qué manera eso nos afecta como sociedad. Yo me atrevo a avanzar y decir que también es una cuestión de salud social, básicamente porque el narcotráfico, que es creo que lo que hoy nos ha conmocionado de manera más categórica como sociedad, el narcotráfico termina siendo un problema de enfermedad social, enfermedad que de alguna manera contamina, destruye, paraleliza a lo que sería el poder organizado o la sociedad organizada para una vida en paz, que en definitiva es lo que necesitamos. Entonces, propongo ensayar al menos como provisorio dos conceptos que creo que serían convenientes tener en claro para poder seguir avanzando sobre los temas propuestos. Primero, tratar de saber a grandes rasgos de qué se trata el narcotráfico. No es una definición de orden legal estricto, sino, como lo suelo decir a algunos alumnos que veo que comparten aquí con nosotros, tratar de llegar a lo nuclear con el concepto y utilizarlo para poder comprender la realidad. No tiene por qué ser sofisticado, ni extraño, ni apalabrado. Tiene que ser algo que nos permita avanzar en el conocimiento. En ese sentido vamos a decir que el narcotráfico es un fenómeno que cubre todas las actividades necesarias, son muchas, necesarias, para poder lograr el desarrollo de algo que podríamos decir o podríamos nuclear en una sencilla palabra en la que ustedes la van a comprender desde el más común de los sentidos, que es el comercio que implica el narcotráfico o la provisión de sustancias a los núcleos sociales. Vamos a ver que el narcotráfico encierra como concepto una infinidad de acciones que después la ley intenta, y vamos a decirlo en estos términos, intenta perseguir y castigar. Y por el otro lado tenemos la drogodependencia. La drogodependencia que ya me voy a ahorrar de decirlo, es visto como un tema de salud específicamente, que tiene en la base, esto que nos decía Luisa, otros problemas, ¿no es cierto? Se llega allí no de primera, sino que se llega, según lo que pudimos entender, como un efecto de la salud quebrantada o el ánimo quebrantado por otras cosas. Decimos que es la consecuencia, la drogodependencia es la consecuencia patológica de la conducta, la consecuencia del consumo. Hay una especie de adicción psicofísica a sustancias prohibidas de las cuales no se puede prescindir voluntariamente. Y ahí me vuelvo a hacer hincapié en lo que dijo Luisa como concepto sencillo. Dijo, hay adicción
cuando no puedo prescindir. Ninguna otra cosa extraña, no hay que ser psicólogo, ni médico, ni nada para entender de cuándo somos adictos o cuándo estamos asociados indefectiblemente a una sustancia. La voluntariedad ha quedado relegada y aparece la necesidad casi ineludible a través de esta voluntad quebrada. Bueno, esos dos conceptos son los que nos van a ayudar a avanzar en nuestro estudio. Y vamos a abordar un enfoque binario de la cuestión, porque eso nos va a permitir también discutir un poco más acertadamente sobre el fenómeno de la legalización, despenalización, como se quedó también establecido en la exposición anterior. El narcotráfico es necesariamente considerado como un acontecimiento global. Y esto no es menor decirlo, porque la persecución local del narcotráfico resulta absolutamente insuficiente, resulta absolutamente inidónea para poder desactivar estas acciones o este conjunto de acciones a las que hacíamos referencia. Y vamos a decir, como aporte, de que es un fenómeno tridimensional. Se expande en todos los sentidos, en todas las dimensiones. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la actividad del narcotráfico afecta la economía, el poder organizado, el desarrollo político de la comunidad, las estructuras sociales básicas de la comunidad, como es la posibilidad de llevar adelante la vida familiar, la salud del sujeto, en fin. Hay una totalidad, podemos decir, de afectaciones que se da a partir de estas actividades del narcotráfico. Para entender esto, propongo ver que en el mundo global, así como lo vemos, se pueden reconocer básicamente dos zonas. Por un lado, las zonas que llamaremos de consumo, que están vinculadas a sociedades que tienen un poder adquisitivo importante, que pueden llegar a estas sustancias con cierta facilidad, principalmente, lógicamente, ya vamos a ver que nosotros representamos una cuestión sui generis también. Estas sociedades más, podemos decir, equilibradas económicamente son las que se pueden identificar como sociedades principalmente o zonas de consumo, donde la actividad que desarrolla el narcotráfico básicamente es dinámica, o sea, la venta al menudeo, por más allá de que sean estructuras sumamente importantes y que además sean muy rendidoras desde el punto de vista económico. Estas actividades son dinámicas, se desarrollan en distintos lugares. ¿Y con qué tiene que ver eso? Que generalmente estas zonas del mundo o estos países identificados con el consumo, en general los controles para el narcotráfico son mucho más severos, son muy importantes, las persecuciones son realmente campales. Y lo único que no han podido evitar es este desarrollo de la actividad dinámica que sería la provisión a los sujetos que también lo pueden comprar. Ya lo dijeron por caso Estados Unidos, en fin, Europa, donde el consumo está más establecido que lo que sería la otra parte, las zonas de producción. Las zonas de producción, que son aquellas donde se desarrollan la actividad sedentaria del narcotráfico, terminan por necesitar ubicarse en zonas en el mundo más vinculadas a sectores donde hay cierto quebranto social o cierta desigualdad social que favorece, por ejemplo, el establecimiento de las narcoeconomías. Ustedes ven que hasta el lenguaje va cambiando con la acción, donde los estados se encuentran desprovistos de la posibilidad de control de esas actividades que, al ser sedentarias, necesitan ser poco perseguidas, porque si yo voy a poner una plantación de marihuana o voy a desarrollar un laboratorio para drogas de diseño, etcétera, necesito cierta tranquilidad para que esa actividad que necesariamente se vincula a un lugar específico no sea perseguida. Entonces los controles en este tipo de sociedades también suelen ser menores, favoreciendo este tipo de actividades. Pareciera que en esta proposición nosotros tuviéramos que ubicarnos necesariamente en alguno de esos dos lados, ya tratando de abordar nuestra situación particular. La República Argentina, y ya está a la vista, aunque el discurso político todavía no es unitario, todavía no es prolijo, es un país donde, además de consumirse las drogas, también se facilita su producción. Y básicamente también ha sido un puerto importante hacia
otros continentes donde se es llevada para el consumo, fundamentalmente Europa. Ya vemos que para desarrollar estas actividades de orden sedentario a las que hacía referencia, todo lo que es la producción, el desarrollo, el cultivo, en fin, el mayoreo, o sea, la venta al por mayor de las drogas, termina haciendo que el narcotráfico asuma otros roles dentro de la sociedad que están más vinculados al desarrollo político y social de la sociedad. Entonces aparecen lo que se da a llamar la narcocracia, de la que muchos países, como Colombia, por ejemplo, ya no quiero avanzar sobre ese tema que lo van a tratar personas que han venido específicamente para eso, han logrado introducirse en las estructuras políticas del Estado o fomentar esas estructuras políticas para crear las condiciones necesarias para llevar adelante esas actividades sedentarias. A la par de eso, encontramos también que se desarrolla la narcoeconomía en sustitución, tal vez, del Estado ausente en los lugares en los que se produce la desigualdad social o la falta de oportunidades. No quiero avanzar mucho porque entiendo que la mayoría de los que están acá deben haber visto esa serie televisiva que se da, ¿cómo se llama? El Patrón del Mal, donde creo que se hace una especie de curso acelerado de actividades del narcotráfico y demás. Así que me voy a ahorrar de hacer explicaciones de estos conceptos que voy virtiendo. Entonces, como proposición podemos decir que la República Argentina termina siendo una zona mixta con estos dos aspectos, que está asociado a cierta posibilidad económica para el consumo y con la fragilidad en la, ¿cómo podemos decir?, en la eficiencia para el control del fenómeno del narcotráfico. Vamos a ver que este fenómeno multifacético que se presenta en nuestro país requiere de acciones que van más allá del dictado de una ley o de alguna manera, el inicio de acciones de alto contenido bélico, para decirlo de alguna manera, contra este fenómeno. Necesariamente vamos a ver que hay otro factor que también se debe desarrollar, que es el factor que representamos todos como sociedad. Ya vamos a ver de eso. Es claro entonces que nuestra legislación no va a terminar por ser la única respuesta posible, necesariamente tiene que ser una legislación en acción. Las normas, podemos decir que las normas están, las normas existen, pero todos nos damos cuenta que la persecución, la sanción, no han sido efectivas. No, en este momento el temperamento que existe sobre el narcotráfico termina siendo, casi diría que por ahora ha sustituido la preocupación respecto del consumo. Y estas dos esferas, el consumo por un lado y el narcotráfico, son los paradigmas sobre los que se ha edificado la legislación que vamos a analizar. Todo ello ha sucedido a partir de que tanto la persecución del narcotráfico en nuestro país, y hay que asumirlo, creo que asumirlo más que pensar en las patadas que se dan con la culpa, sino concretamente asumirlo como una estrategia para empezar a afrontar el asunto, tiene que ver con que esa persecución ha sido prácticamente simbólica a nivel del narcotráfico. Todos conocemos, en nuestras ciudades, en los lugares de origen, todos conocemos a quién es el consumidor que ha ido 2 o 3 veces al juzgado federal, ha sido condenado, lo han mandado a la casa a lo mejor con un tratamiento, o le han puesto una pena de 1 año, en fin. Esos casos los conocemos. Lo que no tenemos es la posibilidad de ver en el volumen necesario, o visualizar en el volumen necesario, qué ha pasado con la persecución a las estructuras del narcotráfico. Esas están más ocultas, lógico, tienen más poder y, como decíamos, se insertan de alguna manera en las estructuras del Estado, que hace que sea difícil visualizarlas y de pronto perseguirlas. Hoy la República Argentina está empezando a preocuparse por lo que es el narcotráfico. Hay que entender que la salud social no como la salud de sanidad a la que hacían referencia los colegas, sino la salud social exige una acción eficiente y concreta contra el narcotráfico, tridimensional también, como es el fenómeno del narcotráfico. Esos paradigmas
sobre los que hice mención. Por un lado, lo que es el consumo, con todo lo que eso significa. En el consumo hay que distinguir necesariamente lo que es el hábito del consumo de lo que es la drogadicción como patología. La patología es un tema necesariamente y en forma total un tema de salud, como lo decía el doctor Damin, que creo que está por allí. El hábito del consumo es lo que genera hoy la discusión de que si podemos hablar de la legalización o no del consumo personal. Hay un avance, nuestra sociedad tiene normas que lo condenan al consumo, se han dictado hasta no hace mucho tiempo, por caso 2 o 3 años atrás, en términos generales, sentencias que condenaban al consumo con alternativas que ya vamos a ver muy interesantes, pero que lo condenaban. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación avanzó en ese aspecto y consideró, bajo el paradigma del artículo 19 de la Constitución Nacional, que el consumo personal era un tema de la privacidad de las personas y que de ningún modo estaba sujeto a la autoridad de los magistrados y por ende, a través de la vía de la inconstitucionalidad de la norma, reiteradamente y dando ciertas pautas para poder identificar el hecho del consumo personal, reiteradamente declaró inconstitucional la ley que, como todos sabemos, hace que sea inaplicable el caso concreto que se juzgaba en ese sentido. Entonces, la tradición jurídico-judicial que tiene hoy el consumo es la no persecución cuando se trata de consumo personal. Esa es la realidad. Anoche salía en la discusión, en esta cena tan comentada que hubo también, la idea de que uno de los motivadores había sido, espero que no, porque realmente sería muy miserable, ¿no? Que uno de los motivadores de este retiro judicial sobre la persecución del consumo tenía que ver con bajarle el volumen de causas que había en los juzgados federales. Dicho así, suena atroz. Es decir, acá no hay conciencia, acá hay facilismo, facilidad. O sea, hemos tratado de limpiar la casa tirando la basura al patio y dejando, en realidad, sería muy poca cosa. Yo entiendo que ese puede ser un efecto, sin duda, pero que tiene que ver con un paradigma que también se utiliza ahora. Es tratar de reorientar los recursos de todo tipo, ¿no? Los recursos en la prevención, los recursos en la salud, los recursos en la justicia, en la persecución del fenómeno, y dejar el caso puntual, el hecho individual del consumo de lado para abocarse, entiendo yo, habría que ver después en los números si es así, abocarse a la persecución del verdadero mal social de la época que es el narcotráfico. La puerta se cierra antes y no después. Porque cuando nosotros cerremos la puerta después de que esté adentro en nuestras estructuras, lo probable es que nos quedemos encerrados con el enemigo y no podamos salir por lo menos sanos de allá adentro. Entonces es necesario decirlo. Y la Argentina ha sido de alguna manera víctima de cierta inocencia legislativa, en el mejor de los casos, cierta inocencia legislativa pensando que una ley podía llegar a impedir esto que nos está sucediendo. Nos está sucediendo. Acordémonos que el ser humano ha utilizado las sustancias psicotrópicas. Voy a ser muy cuidadoso con los términos como los use porque ya han quedado definidos. Le voy a decir estupefacientes en términos general. Desde antaño, lo que sucede es que la usaban para diferentes cosas. Desde la pitonisa griega que se ponía un porrito, vamos a decirlo así, para a lo mejor hacer actos de adivinación en los oráculos, pasó por usos de tipo medicinal, posiblemente con la idea de que era la única respuesta frente a algunas cosas. Finalmente el siglo XIX nos acerca a un uso diferente, que es el que empieza a utilizar cierta élite cultural para utilizarlo como elemento inspirador. Pero de allí saltó en el siglo XX a un uso de tipo recreativo. Incluso que podemos pensar hasta que identificaba una época, la utilización de ciertas sustancias era el sello de una época y de un movimiento cultural que se hizo expansivo. El uso recreativo puso a la vista también lo que incidía la costumbre, podemos decir, o el consumo de estupefacientes a niveles de la salud pública. Y la salud pública terminó siendo un problema económico en principio para el Estado,
y era necesario tomar actitudes. Por eso en la legislación nosotros podemos partir de una idea de persecución pura al consumo en la década 60, 70, para hablar de tiempos más próximos, y recién comienza a ser una preocupación sanitaria el consumo a partir de los años fines de los 70, principios de los 80, donde ya la respuesta legal no era solamente perseguir al consumo, sino además adicionarle la salida terapéutica. La salida terapéutica. Con ese modelo se edificó una de las leyes importantes, que es de la que surge la que hoy es vigente, pero no equivocar el número, si alguno lo tiene más presente, se lo encargo. Creo que es 20.771-77, una ley ya con algunos cuantos años, que introduce el paradigma entonces de la cuestión de salud en el consumo. O sea, ya no solamente sos un delincuente, sino que además, si sos un adicto, además de castigarte, voy a abrir la posibilidad de tratarte. Yo no creo que sea por filantropía de legal, entiendo que es para ahorrarse el hecho de que esta persona vuelva en esas condiciones a la sociedad y traiga nuevos problemas asociados a su adicción. Pero como sea, entra en la legislación esta idea, podemos decir, más abierta de lo que es el consumo. Y el narcotráfico todavía estaba muy por detrás en las preocupaciones legales, aunque siempre ha habido previsiones de cómo castigar la estructura para decirlo así. En nuestro código penal del principio del siglo XX y algunos proyectos del fin del siglo XIX, ya hablaban de la venta de medicamentos o sustancias dañinas para la salud de las personas. Pero en realidad, que sería la semilla de la cual surge todo lo demás, la preocupación era que el farmacéutico, el médico o esta gente que elaboraba sustancias hiciera lucro dañándole la salud a otro. O sea, todavía el fenómeno visto como una cuestión muy, muy primitiva. El salto se da en la legislación argentina, posiblemente entre estas dos leyes a las que hago referencia. Y la ley que se dicta con posterioridad, que es la 23.737, hace un avance. Toma ese paradigma del consumo asociado a la necesidad del recurso terapéutico, el consumo, por supuesto, el consumo adictivo, sigue castigando al consumidor y se ocupa de las estructuras. Plantea, bastante interesante es el debate que se da en torno a esa ley, porque esa ley incluso agrava las penas de la ley anterior. Esa ley anterior era un poco más benévola en cuanto al castigo de los delitos asociados a toda la línea de actividades a las que hacíamos referencia, la producción o la fabricación, que son conceptos que que deben ser diferenciados porque uno es simplemente tomar lo que se produce, en este caso la producción de algún vegetal, como podría ser la planta de marihuana o la cannabis, para el desarrollo de una cuestión, y la fabricación es en realidad la utilización de las materias primas que unidas dan un resultado fabricado, un objeto o producto fabricado. Bien. ¿Cuál ha sido, a mi modo de ver, una de las cosas que han atravesado el modo en que se ha legislado en la República Argentina? Hay todavía, y se conserva, entiendo yo, en la opinión general, una idea medio romántica de lo que es el consumo, todavía asociado a esa etapa cultural sesentosa de la idea de que un porrito en la playa mirando la caída del sol, pareciera que estuviéramos hablando de eso. ¿Cómo no va a ser bueno, va a ser mal? El discurso se ha centrado en discutir desde esa óptica. Esa idea romántica del consumo que incluso asocia o prototipica al consumidor con ese hombre joven, clase media, media alta, que consume algunas sustancias que poco inciden sobre su salud y que tiene de última un hábito apenas social y legalmente repudiable, termina por ser la idea del consumidor. Y la realidad es absolutamente diferente según podemos ver. Posiblemente cuando esté la exposición de la señora que representa a las Madres del Paco, vamos a terminar dándonos cuenta que esta idea casi de novela de lo que es el consumo es absolutamente equivocada.
y por el contrario vemos que el consumo en nuestra sociedad al menos se vincula a la utilización de drogas de desechos, como es el paco, a la utilización de drogas permitidas, ya lo vimos, el alcohol, ¿m? Y que afecta fundamentalmente a la población vulnerable. La población vulnerable en todos los sentidos. Primero, por una cuestión de edad, desarrollo, juventud, la cuestión social, por otro lado, y la desintegración del medio ambiente indispensable en el cual se debe desarrollar el ser humano, que es la familia. La familia poco comunicativa, atravesada por otros tipos de conceptos en las relaciones más debilitadas, terminan por ser el escenario en el que se desarrolla en realidad nuestro consumidor, que es una persona que está dejando en cada uno de esos actos un poco de su salud y tratándose de estas drogas de desecho, dejando su salud irremediablemente. No es haciendo un viaje de ida y vuelta, como muchos lo imaginan, sino haciendo solamente un viaje de ida que lo aleja de su centro y que lo aleja definitivamente de la posibilidad de su inclusión social. Otro término que también se tiene que traer al análisis en este caso. La destrucción psicológica o física que se va viendo en estas drogas de diseño y estas drogas que ya no son los mismos yuyitos que podían ser en otras épocas de, podemos decir, de efecto pasajero, sino que van quedando en nuestros cuerpos y que van deteriorándolos, ponen a estas personas definitiva y absolutamente en la condición de marginales sociales imposibles de recuperar y para los que la sociedad no tiene un método claro todavía para lograrlo. Entre que no tiene cómo lograrlo, tampoco tiene interés en lograrlo, porque son tiempos de mucha individualidad y entonces también eso se puede llegar a ver. ¿Dónde apreciamos esto? Lo vemos claramente en que la respuesta incompleta, podemos decir casi primitiva, que da la legislación vigente, como hoy, que es decir, descubrir la adicción y proceder a un tratamiento, a brindarle una alternativa terapéutica, todavía sigue siendo una de las respuestas posibles y ante la nada, una de las mejores. Hay otro fenómeno que tenemos que tener en cuenta. La despenalización del consumo ha dejado librado a su suerte muchísima gente que no va a acceder ni siquiera compulsiva ni por rebote de una causa penal a un tratamiento de desintoxicación. La respuesta que, vuelvo a decir, no es que esté de acuerdo con el maltrato penal, para decirlo, a una situación de salud, pero decíamos que era el vaso comunicante entre la enfermedad y un tratamiento que muchas veces no conozco, no accedo o no puedo pagar. La oferta terapéutica, quedado también claro, no es mucha, no hay muchas alternativas terapéuticas. De hecho, no hay, o voy a ponerlo en estos términos, no conozco que exista una terapia con una alta posibilidad de curación respecto de uno de los últimos consumos que hemos llegado a conocer, que es el paco. No probamos, pero no sabemos si hay, no hay un plan terapéutico exitoso o diseñado para el desarrollo. De hecho, la doctora lo dijo, incluso la otra droga, que es la que nos pone a discutir alegremente en las plazas, la marihuana, digo a discutir si sí o no la marihuana, termina siendo la más complicada de erradicar en el sujeto, lo dijeron aquí los médicos. Entonces, la sociedad no ha sustituido, desde el punto de vista de la política sanitaria, por ejemplo, y cultural, la salida esta que tiene que ser por un pasillo de un juzgado hacia un tratamiento y generar muchos, múltiples y disponibles modos de llegar a la curación para los ciudadanos. La diabetes es muy mala, es destructiva, si no la luchamos también nos termina cobrando sus cuestiones. Hay un plan para la diabetes. Yo me acerco a un hospital rápidamente, voy a conseguir información, voy a conseguir medicación, voy a conseguir una cuestión. El SIDA también nos presentó este problema y hemos respondido con un plan de acción. A nadie se le ocurrió meter preso un sidótico por tal, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ¿qué pasa con las adicciones como tales, como patologías? Necesitan una salida amplia, que impida de alguna manera que la mala suerte de algunas personas las dejen enredadas en semejante situación de salud. Entonces, allí vemos algunas flaquezas y podemos decir que por ahora esto que no es tan bueno termina siendo lo mejor. Elegimos entre lo malo y lo mejor, entre lo malo y lo peor y decimos que esto termina siendo
lo menos malo. El efecto secundario de nuestra, podemos decir, complacencia de alguna manera con el hábito del consumo, y no digo con la drogadicción, digo con el hábito del consumo, porque el problema acá no lo plantea el drogadicto que quiere andar fumando en la calle. En realidad lo plantean las personas que quieren sentirse avaladas por el consenso social para desarrollar un hábito privado, un hábito muy privado. De todas maneras, para poder darnos en el gusto como sociedad de poder llevar adelante el hábito privado, estamos desatendiendo otras situaciones que suelen traernos muchísimos inconvenientes a otros ciudadanos que se encuentran ya vinculados de una manera diferente, como es la drogadicción, la dependencia psíquica, física de una sustancia. Visto así, a mi modo de ver, existen dos formas de, o dos problemas a abordar, como ya dijimos. Por un lado, el consumo, que básicamente tiene que tener una respuesta, no sé si penal, porque es una gran discusión, sino una respuesta desde la sociedad como una reflexión que no se ha dado todavía, es qué va a hacer con el hábito de consumir este tipo de sustancias. ¿Lo vamos a tolerar? ¿Vamos a ser indiferentes? Nos parece que es indiferente y nos reflejamos automáticamente en algunas sociedades a las que les atribuimos el concepto de sociedades evolucionadas, sociedades, podemos decir, que están en un estándar de evolución un poco más elevado que el nuestro. Habría que ver si eso es así. Las sociedades en realidad hay que examinarlas en su entorno. Vamos medio rápido entonces. Bueno, y por ese lado la respuesta tiene que ser la reflexión social de qué se va a hacer con el consumo, si lo va a tolerar y de qué manera. Por el otro lado está lo que le compete necesariamente al Estado y de manera urgente y categórica, que es la lucha directa contra el narcotráfico. Los dos fenómenos están asociados, pero creo que en este momento el fenómeno que más debe convocar la energía estatal es la lucha contra el narcotráfico. Y el otro, despertar automáticamente los inhibidores sociales para que esto sea un fenómeno extendido. Las estadísticas analizadas dicen que se llega a la drogadicción en realidad por la posibilidad de acceder a las sustancias. Chicos de 16 a 24 años como encabezando las tablas, pero básicamente porque hay una mayor accesibilidad por tolerancia, por disponibilidad a las sustancias. Quiere decir que si esa accesibilidad se achica, entonces vamos a tener claramente resultados bastante buenos en relación al consumo. Y solamente van a ser drogadictos, como decía Luisa, los que pueden serlo, nada más. Y de esos casos habrá que ocuparse clínicamente. Para cortar un poquito, me están haciendo las señas de que vamos para cortito ya. Los compromisos internacionales que aparecen para la República Argentina en relación también desde el cual hay que apreciar el tema del consumo es el que establece la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. Ya en el 61 se estaban preocupando por esto. Casualmente Uruguay ha sido, vamos a decir, retado entre comillas por el dictado de su ley que tolera o legaliza el consumo de marihuana. Acá otra referencia que no me quiero perder de hacer. La discusión en la República Argentina no está definida. El consumo personal, dice. ¿De qué? No sabemos. No es el uso de la marihuana, es el uso de las sustancias estupefacientes. ¿Qué es lo que vamos a tolerar? O sea que salimos un poco de... escondidamente se plantea el discurso y no nos deja ver que lo que estamos viendo es si la heroína, el LSD, las otras sustancias, anda todo bien, las podemos utilizar en casa, ningún problema. La discusión es mucho más grave. En el Uruguay, la discusión se centró en el uso de la marihuana como sustancia determinada. Eso es lo que se legalizó en Uruguay, no las sustancias o los estupefacientes. Las sustancias en forma. Aún así, la ONU, a través de su organismo, que es la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, ha regañado al Uruguay por el incumplimiento de los pactos internacionales del que él es parte, haciendo legal una sustancia que la Convención solamente autorizaba utilizarse por cuestiones médicas o científicas. El uso recreativo está prohibido por la Convención, es un delito internacional. Bueno, veremos cómo lo prohibimos o cómo abordamos el tema. El tema es que no apoyar, no incentivar desde el derecho o desde la ley el consumo. En realidad, entiendo yo que a lo sumo podremos llegar a ser indiferentes
pero no sé si preconizar, porque es un delito concretamente, preconizar el consumo de drogas. Bueno, ¿cuáles son? Vamos a hacer rápidamente, porque si no nos va a dar el tiempo. Y ¿cuáles son las conductas que la ley, en toda la tipología que va desarrollando de la ley vigente de estupefacientes, castiga? La pena más, o la escala penal más establecida para todas estas conductas está entre 4 y 15 años. Hoy. 4 y 15 años, y consiste en cualquiera de las actividades desde la producción, almacenamiento, tenencia a título oneroso. Ya vemos que las otras tenencias para el consumo personal han sido minimizadas, digamos, desde el punto de vista judicial y discutidas. Incluso los niveles de organización y preconización. Organización como lo que sería el narcotráfico, las narcoestructuras, las personas, los capitalistas que ponen el dinero para el desarrollo de esas actividades, son los más castigados en la ley, que son de 8 a 20 años. Se conocen pocas sentencias en ese sentido, la verdad, poca causa. La Argentina ha orientado la persecución tal vez hacia el consumidor, y recién hoy, no quiero decir tarde, pero muy sobre hora, estamos ocupándonos del otro aspecto, que es el más dañino, concretamente el que hay que desactivar de manera definitiva ahora. Más adelante puede llegar a ser muy tarde. ¿Qué crítica hacemos a esta ley? Esta es una ley inspirada en la legislación norteamericana, en realidad. Los norteamericanos, ya lo dijeron por ahí, son los que han dado guerra definitiva, aunque por ahora también se está sintiendo cierta atenuación en esa guerra, a partir de que, por ejemplo, el estado de Colorado y Washington han también permitido el uso de la marihuana en forma legal, también regañado a Estados Unidos por el sistema de la convención a la que hacía referencia. De todas maneras, ¿saben qué? Esta Junta de Fiscalización, o sea, el órgano de la ONU que controla esto, solamente tiene capacidad para retar, no hay ninguna capacidad para sanción, lo que le quita efectividad entonces a lo que se vaya a decir. Queda mal que hayas legalizado, es lo máximo que se puede llegar a decir. La ley esta, que decimos que tiene cierta inspiración norteamericana, ha presentado innumerables problemas para la aplicación judicial de la misma. Y eso le ha quitado efectividad, porque había que discutir qué cantidad, de qué manera. Es absolutamente casuística y no responde a nuestras técnicas legislativas. Entonces, eso ha permitido que veamos que de un juzgado federal a otro las interpretaciones sean diferentes y los resultados sean distintos también. Lo que ha hecho que le quitara al sistema legal efectividad. En comparación con lo que está planteando el proyecto de Código Penal, que no quería dejar de hacer referencia, el proyecto de Código Penal nuevo, de ese que se está discutiendo tanto, podemos decir dos cosas en favor del emprendimiento de este nuevo código. Ha logrado poner en términos dogmáticos más adecuadamente la descripción de las figuras penales, reducirlas, o sea, tratar de compactar este desperdicio de verbos. Hay muchos docentes acá, así que me van a entender. Hay una legislación verborrágica absolutamente. ¿Por qué? Porque hay incansable descripción de las acciones. En el Código Penal, en el proyecto de Código Penal, eso se solucionaría en 2 o 3 artículos que quedan más diseñados. Pero aparece otro inconveniente. Los argumentos son diferentes, que es como el caso, se bajan las escalas penales. Las escalas penales se empiezan a mover en una nueva sintonía, que es hasta los 15 años, en términos generales, en el delito más grave, en el que aparecía de 20 la organización, aquí aparece con 15 agravado, como máximo. Y se normaliza una escala entre 3 y 12 años. ¿Qué pasa con esa escala penal? Favorece la aplicación de ciertos institutos como la excarcelación, la exhibición de prisión, la libertad condicional, etc. Entonces, la suspensión de juicio a prueba, un montón de facilidades que aparecerían en el sistema y que no sé hasta qué punto pueda llegar a ser bueno, ya no pensando en el consumo, sino pensando en el narcotráfico. Bien, en función de ello, para no excederme mucho en el tiempo, ¿cuáles son las propuestas? Hice o intento hacer algunas propuestas en relación a qué es lo que nos está pasando en realidad. Yo entiendo que la voluntad política del Estado de la lucha contra el narcotráfico también tiene que tener una dimensión de tipo judicial y tiene que estar vista con algo que hasta la fecha no se ha tratado
o no se ha discutido, que es la creación de un fuero federal especial para la lucha contra el narcotráfico. La necesidad de que los efectos de las conductas narcotraficantes terminen siendo muy lesivas, para que este país no se termine viendo como un campo fértil para la instalación, finalmente, de mafias narcotraficantes. No, la persecución tiene que tener también el apoyo, porque hay que destruir el beneficio económico que implica en el narcotráfico, o sea, las narcofortunas, las narcoeconomías, todas tienen que salir altamente lesionadas a través de la persecución que de ellas se haga en la órbita penal. Si yo puedo hacerme narcotraficante encima de que no me agarran, me hago rico, y si me agarran sigo siendo rico, termina siendo un cuento de la tía para acostarnos a dormir la siesta. Necesitamos básicamente que no sea negocio narcotraficar en la República Argentina. La persecución tiene que ser absolutamente, como decíamos al principio, tridimensional. No permitir que se establezcan, como digo, las fortunas del narcotráfico, tratar de excluir definitiva y absolutamente a los ciudadanos que estén vinculados con el narcotráfico o que hayan sido condenados por ello de las estructuras del Estado. Definitivamente, lo que implica ir más allá de lo que propone la ley en este caso y hablar de lo que se llaman inhabilitaciones perpetuas para el desarrollo de funciones públicas cuando una persona haya sido condenada por este tipo de delitos. De lo contrario, vamos a esperar hasta el próximo capítulo cómo se van a establecer en ese caso. Las otras proposiciones que hacemos es el necesario control económico de la actividad económica sospechosa en el país. Humildemente entiendo que esta ley de blanqueo de capitales que se hizo, que ha tenido en estos tiempos alguna incidencia, termina siendo, más allá de las buenas intenciones que pueda tener la ley, pero termina siendo un campo perfecto para que aquello que se produce indebidamente termine generando fortunas legalizadas a través de estos sistemas. Hay que impedirlo de alguna manera, hay que impedirlo. Tiene que haber diferencia entre ser un buen ciudadano y un mal ciudadano necesariamente en este país. Lo tenemos que asentar legalmente también. Otra de las cuestiones que aparecen como discutibles, al menos en la opinión que quiero brindarles a ustedes desde el punto de vista judicial, es la reciente dictada ley que atomiza la jurisdicción en la persecución del narcotráfico, esta que pretende compartir con las provincias la lucha del narcotráfico. Se puede compartir la lucha, la actividad, pero no el juzgamiento ni la competencia para perseguirlo, porque uno de los efectos, la gente del campo lo dice con palabras muy simples, decía, río revuelto, ganancia de pescadores. Cuando esto se atomiza en las funciones, nuestro país no es igual. Jujuy, San Luis, Buenos Aires, Santa Fe, Santa Cruz, no son iguales. Son sociedades que responden de maneras diferenciadas, desgraciadamente a veces a partir de la economía, de manera diferenciada. Entonces, nuestro país corre el riesgo de transformarse en un gran mosaico donde sea en un lado fácil narcotraficar, en el otro posiblemente no. Entonces va a haber migración de las organizaciones que ya las estamos viendo. El ejemplo es que esto no ha sido rendidor legalmente, es la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires hizo su adhesión a la ley asumiendo la responsabilidad de la persecución penal del narcotráfico, pero los resultados son absolutamente relativos y diríamos bastante sospechosos en muchos sentidos. Otra provincia que lo está haciendo creo que es Salta. Bien, no los quiero, hay más para decir, pero lo vamos a dejar aquí. Así que les agradezco la atención.